Hay noches que no piden permiso para romperte, noches en las que el mundo parece haberse puesto de acuerdo para llegar a tu puerta exactamente cuando menos puedes recibirlo, noches en las que una decisión de 3 segundos se convierte en algo que vas a cargar durante mucho tiempo. Esta es una de esas noches. Son casi las 12 cuando el timbre suena por primera vez. Valeria no lo escucha de inmediato porque lleva 1 hora sentada en el suelo de su cocina, con la espalda apoyada contra el refrigerador y una taza de café frío entre las manos, mirando un punto fijo en la pared donde antes había una foto, que ya no está, la quitó hace 8 meses. La mancha clara en la pintura todavía se nota, y aún así Valeria sigue mirando ese espacio vacío como si la imagen todavía estuviera ahí. El timbre suena de nuevo. Ella no se mueve. Suena una tercera vez. Y esta vez hay algo diferente en ese sonido. No es urgente, no es agresivo. Es casi cansado, como alguien que no timbra para molestar, sino porque ya no le queda ninguna otra opción en el mundo. Valeria deja la taza en el suelo. Se levanta despacio y camina hacia la puerta con esa clase de resignación que solo conocen las personas que han aprendido que ignorar las cosas no las hace desaparecer. Abre, y el aire de la noche entra antes que cualquier otra cosa. El hombre frente a ella tiene el traje empapado. La lluvia lleva horas cayendo sobre la ciudad y él claramente ha estado afuera durante mucho tiempo. Porque no es la ropa de alguien que acaba de llegar del coche, es la ropa de alguien que ha estado caminando, o esperando, o simplemente sin saber a dónde más ir. Tiene el cabello pegado a la frente, los ojos oscuros y muy abiertos, con esa expresión particular que tienen las personas cuando están tratando con toda su fuerza de no derrumbarse frente a un extraño, y en sus brazos, uno en cada lado, duermen 2 niños, gemelos. 4 años, quizás, vestidos con pijamas de rayas azules que alguien tuvo el cuidado de ponerles antes de salir. La niña tiene la mejilla apoyada sobre el hombro izquierdo del hombre, con la boca entreabierta y el puño cerrado aferrado a su solapa. El niño cuelga sobre el brazo derecho con ese abandono total que solo tienen los niños pequeños cuando duermen, como si el mundo fuera completamente seguro y no hubiera ninguna razón para tensarse. Valeria los mira, y algo dentro de ella, algo que creía que ya no existía, se mueve. No es ternura exactamente, es más viejo que eso, es más doloroso, porque esos 2 niños dormidos en los brazos de un hombre empapado se parecen demasiado a otras 2 caritas que Valeria vio por última vez hace 3 años a través del cristal de un coche que se alejaba por una calle que ya no recuerda cómo se llama. 2 niños que también dormían cuando se los llevaron, que también tenían los puños cerrados. El hombre abre la boca, su voz sale quebrada, en voz baja, con ese cuidado instintivo de quien no quiere despertar a los que duermen. Necesito ayuda, solo esta noche. Soy Daniel. Me dieron su nombre como alguien de confianza para cuidar niños y yo. Se detiene, traga saliva. No tengo a nadie más a quien llamar. Valeria lo mira a él, luego vuelve a mirar a los niños. El niño mueve los labios en sueños y hace un sonido pequeño, casi un suspiro, y se acomoda mejor contra el pecho del hombre sin despertar. Y en ese momento exacto, en ese segundo preciso, Valeria siente algo que no esperaba sentir: reconocimiento, no de él, no de los niños, sino de la situación, del peso específico que tiene un adulto cuando sostiene a alguien pequeño que depende de él y no sabe cómo seguir haciéndolo solo. Ese peso ella lo conoce con una precisión que duele, y es exactamente por eso que hace lo que hace. No dice una sola palabra, sin crueldad aparente en la voz, pero sin espacio tampoco, sin fisura por donde pueda colarse una segunda conversación, y cierra la puerta. Se queda de pie en el pasillo de su propio apartamento, con la mano todavía sobre la manija, escuchando. Espera los pasos que se alejan, espera el ruido del ascensor,
Espera cualquier cosa que le confirme que la decisión ya está tomada y que el mundo puede seguir girando, pero durante casi un minuto completo no escucha nada, solo la lluvia y su propia respiración, que no es tan estable como quisiera. Se obliga a soltar la manija, camina de regreso a la cocina, recoge la taza del suelo, la pone en el fregadero sin lavarla, se apoya con las dos manos sobre la mesada y mira el grifo cerrado y piensa en nada, que es la manera que tienen algunas personas de pensar en todo, al mismo tiempo sin que las destruya. Entonces escucha el ascensor. Finalmente, el ruido metálico de las puertas, el descenso, el silencio que deja. Valeria cierra los ojos. Dentro de su pecho, algo que llevaba meses quieto acaba de moverse de lugar. No sabe todavía si eso es bueno o es malo. No sabe que ese movimiento pequeño, casi imperceptible, es el principio de todo lo que viene. Solo sabe que la noche de repente pesa más que antes. Camina hasta la ventana. No sabe por qué, no tiene intención de mirar nada, pero sus pies la llevan allí y sus manos separan apenas las cortinas y sus ojos se encuentran, 4 pisos más abajo, a un hombre con 2 niños dormidos caminando bajo la lluvia hacia un coche, que está aparcado lejos, demasiado lejos para alguien que carga ese peso. Lo observa durante un momento, luego suelta las cortinas, y se deja caer en el sofá con la misma ropa, sin encender ninguna luz más, mirando el techo en la oscuridad con los ojos muy abiertos. Afuera la lluvia sigue cayendo sobre la ciudad, sin saber nada de ninguno de ellos, sin saber que esa puerta cerrada no fue el final de algo, sino, aunque todavía no lo parezca, el primer latido de una historia que apenas está comenzando a respirar. Hay personas que no nacen cerradas, se van cerrando despacio, con cada pérdida, con cada vez que el mundo les enseña que abrirse tiene un precio demasiado alto, y lo difícil de ese proceso es que desde adentro no se siente como cerrarse, se siente como aprender, se siente como sobrevivir. Valeria Ríos tenía 22 años cuando decidió que quería dedicar su vida a los niños que el sistema olvidaba. No fue una decisión romántica ni impulsiva, fue una conclusión. Había crecido viendo cómo su madre trabajaba doble turno en una clínica de barrio mientras ella y su hermana menor, Camila, se criaban prácticamente solas con la televisión de fondo y las vecinas que a veces se asomaban a preguntar si habían comido. No había maltrato. En esa casa había ausencia, y la ausencia, cuando es constante, deja un tipo particular de huella que no duele como un golpe sino como una corriente de agua fría que con el tiempo va cambiando la forma de las piedras. Camila era 5 años menor y era, en todos los sentidos posibles, lo opuesto a Valeria. Donde Valeria era cauta, Camila era impulsiva. Donde Valeria medía cada paso, Camila corría sin mirar. Se enamoró joven, con esa intensidad que tienen las personas que buscan en otra persona todo lo que les faltó en la infancia. Tuvo 2 hijos antes de los 25 con un hombre que prometía mucho y cumplía poco, y cuando ese hombre finalmente se fue, no se fue solo, se llevó también la estabilidad económica, la confianza de Camila en sí misma, y algo más difícil de nombrar, la ligereza, esa capacidad de Camila para reírse de las cosas difíciles, que era lo que más amaba Valeria. De su hermana, fue lo primero que desapareció, pero Valeria estaba ahí. Valeria siempre estaba ahí. Durante casi 2 años, las 2 hermanas construyeron algo que no tenía nombre oficial, pero que funcionaba como una familia completa. Valeria trabajaba de día en el Centro de Educación Especial y por las noches ayudaba a Camila con los niños, con los deberes, con las facturas que no cerraban. Los fines de semana los 4 juntos iban al parque, o cocinaban algo que casi nunca salía bien, o simplemente estaban en el apartamento pequeño de Camila, con la música puesta y los niños corriendo entre las habitaciones. Eran momentos sin nada extraordinario,
Eran exactamente la clase de momentos que uno no sabe que está construyendo un hogar hasta que ese hogar de repente ya no existe. El accidente fue un martes de febrero, una carretera mojada, una curva que Camila conocía de memoria, pero que esa tarde fue diferente. Los niños no iban en el coche. Ese detalle, que en el momento pareció casi insignificante comparado con todo lo demás, con el tiempo se convirtió para Valeria en la única forma que encontró de seguir respirando. Los niños estaban en casa con ella cuando sonó el teléfono. Lo que vino después Valeria lo recuerda en fragmentos, como suelen recordarse las cosas que el cerebro decide protegernos de procesar de golpe. El hospital, los formularios, la voz de un médico que usaba palabras técnicas para decir algo que no tenía ningún nombre técnico posible. Y luego los días siguientes, que fueron los más largos de su vida, gestionando todo mientras por dentro algo fundamental se iba apagando silenciosamente. Pero lo que terminó de cambiarla no fue la muerte de Camila, fue lo que pasó después. El padre de los niños apareció. No había estado en sus vidas en casi 2 años, pero apareció con un abogado y con papeles y con una versión de sí mismo que el sistema legal encontró suficientemente convincente. Valeria peleó, presentó documentos, consiguió testimonios. Pasó noches enteras preparando argumentos con una determinación que venía de un lugar más profundo que cualquier razonamiento. Peleó con todo lo que tenía porque esos niños la conocían, la querían, dormían tranquilos cuando ella estaba cerca, y eso tenía que contar. Eso tenía que ser suficiente. No fue suficiente. La resolución judicial fue breve y administrativa, y completamente indiferente al peso de lo que decidía. El vínculo biológico tenía más peso legal que 2 años de presencia real. Los niños se fueron un miércoles por la mañana en un coche que Valeria vio alejarse desde la acera, con los pies plantados en el suelo como si su cuerpo hubiera decidido por ella que no podía moverse. Después de ese día, Valeria renunció al centro infantil. No lo decidió conscientemente, simplemente una mañana no pudo levantarse y ir, y luego otra mañana fue igual, y cuando finalmente fue a recoger sus cosas y entregar su renuncia, la directora le preguntó si estaba bien y Valeria dijo que sí, con una convicción tan completa que casi se lo creyó ella misma. Encontró trabajo en otros lugares, clases particulares, apoyo escolar, tutorías por horas, trabajo con niños pero sin continuidad, sin apego, sin nombres que quedarse guardados en el pecho. Esa era la regla no escrita que se había impuesto sin decírsela a nadie. Podía estar cerca, podía ayudar, pero no podía quedarse. No podía volver a construir algo que el mundo pudiera quitarle con un papel firmado por un juez que ni siquiera la había mirado a los ojos. A 25 kilómetros de distancia, en un edificio de cristal que reflejaba la ciudad como si fuera suya, Daniel Montiel llevaba su propio tipo de silencio. Había construido su empresa con la misma lógica con la que algunas personas construyen muros, despacio, con materiales resistentes, sin dejar espacios innecesarios por donde pudiera entrar. El frío no era un hombre frío, aunque mucha gente lo interpretaba así. Era un hombre que había aprendido muy pronto que el mundo de los negocios castigaba la visibilidad emocional con una eficiencia brutal, y había adaptado su forma de moverse en consecuencia. Controlaba lo que podía controlar, medía lo que podía medir, y lo que no entraba en ninguna de esas 2 categorías lo gestionaba con una paciencia metódica que sus socios admiraban y que las personas cercanas a él encontraban, con el tiempo, agotadora. Elena no lo encontró agotador. Elena lo encontró interesante. Eso fue lo primero que le dijo, en una cena de trabajo donde ninguno de los dos tenía intención de hablar con el otro. Después de observarlo durante 20 minutos en silencio, que le parecía interesante. No guapo, no exitoso, no impresionante, interesante, como si hubiera visto algo debajo de la superficie que merecía más atención. Daniel no supo cómo responder a eso y esa fue, paradójicamente, la respuesta correcta. Elena era arquitecta con
una fundación cultural propia que financiaba programas educativos en zonas con pocos recursos. Era el tipo de persona que hacía 10 cosas al mismo tiempo y encontraba la energía para cada una de ellas en las otras 9. Vivía con una intensidad que Daniel al principio encontró desestabilizadora y que con el tiempo se convirtió en la única música de fondo con la que podía pensar. Se casaron 3 años después de aquella cena. Tuvieron a los gemelos cuando Daniel tenía 31 y Elena 33, y esos 2 niños llegaron al mundo con la misma simultaneidad improbable que tenía todo lo relacionado con Elena, inesperada, un poco abrumadora, y perfecta de una manera que Daniel tardó semanas en procesar completamente. Lo que Daniel no supo, lo que Elena decidió no decirle, fue que el cansancio que él atribuía al embarazo y a los primeros meses con los bebés tenía otro nombre, que los médicos llevaban más de 1 año siguiéndole de cerca una condición que Elena había decidido, con la lógica particular de las personas que temen más la lástima que el dolor, mantener dentro de un espacio que solo le pertenecía a ella. Cuando Daniel lo descubrió, fue demasiado tarde para hacer nada que no fuera estar. Y Daniel, que sabía hacer tantas cosas, que había construido una empresa desde cero, que podía gestionar crisis con una calma que desconcertaba a sus competidores, descubrió que no sabía estar, que toda su vida había estado haciendo, resolviendo, avanzando, y que nadie le había enseñado, o quizás él nunca había querido aprender, como simplemente sentarse al lado de alguien que se va y sostenerle la mano sin intentar arreglar nada. Elena murió 18 meses antes de esa noche de lluvia en el pasillo del apartamento de Valeria. Los gemelos tenían 2 años y medio, Mateo y Sofía, que heredaron los ojos oscuros de su padre y la sonrisa directa de su madre. Crecieron en una casa donde había todo lo material que pudieran necesitar y una presencia paterna que los amaba con una intensidad que Daniel no sabía cómo mostrarles sin que le costara demasiado. Los quería con un miedo paralelo al querer, como si el amor fuera también una forma de exposición que el mundo pudiera usar en su contra. Así que los cuidaba, los protegía, los mantenía cerca, de personas de confianza que él mismo seleccionaba y supervisaba, y cuando la última de esas personas de confianza tuvo que marcharse por razones familiares propias, Daniel se encontró una noche con 2 niños dormidos en brazos, una ciudad bajo la lluvia, y una lista de nombres en el teléfono que su asistente le había preparado. El último nombre de la lista era Valeria Ríos. Ninguno de los dos sabía todavía que sus historias llevaban años moviéndose en paralelo, rozándose sin tocarse, como 2 líneas que el destino o la casualidad o simplemente la geografía de la ciudad habían trazado a una distancia que parecía segura. Ninguno de los dos sabía que esa distancia estaba a punto de desaparecer, y que lo que vendría después no sería fácil para ninguno de los dos, pero que algunas de las cosas más importantes que nos pasan en la vida llegan exactamente así, sin aviso, sin preparación, con la cara mojada por la lluvia y 2 niños dormidos en brazos, tocando una puerta que no debería abrir nadie a medianoche. Aira, cosas que uno decide con la cabeza y cosas que ocurren desde un lugar más profundo, más antiguo, que no consulta con nadie antes de actuar. Valeria había tomado la decisión con la cabeza. 2 semanas, condiciones claras, sin preguntas innecesarias, una transacción limpia entre 2 adultos. Eso era todo lo que iba a hacer. El problema es que nadie le consultó eso a Mateo y a Sofía. El primer día fue difícil de una manera que Valeria no esperaba, no porque los niños se portaran mal ni porque hubiera ningún problema concreto que resolver, sino porque los 2 gemelos llegaron al apartamento con una quietud que no era propia de su edad. 4 años es una edad ruidosa, despeinada, llena de preguntas y de esquinas a las que correr, pero Mateo y Sofía entraron despacio, mirando cada rincón antes de moverse hacia él, como 2 personas pequeñas que han aprendido que los espacios nuevos requieren evaluación antes de confianza. Valeria los observó hacer eso y reconoció,
el gesto con una exactitud que le apretó algo en el pecho. Daniel los dejó con pocas palabras. Les dio un beso en la frente a cada uno. Les dijo que se portaran bien, y miró a Valeria un segundo más de lo necesario antes de salir. Ella interpretó esa mirada como la de un padre ansioso dejando a sus hijos con una desconocida. No había ninguna razón para interpretarla de otra manera. Cuando la puerta se cerró, los tres se quedaron en silencio. Fue Sofía la que lo rompió, no con palabras sino con un dibujo que sacó de su mochila pequeña, arrugado en los bordes, como si lo hubiera llevado encima varios días, y que extendió hacia Valeria con una seriedad que resultaba casi formal en una niña de su tamaño. Era un garabato de colores vivos, una casa con una puerta grande, dos figuras pequeñas en el centro, y sobre todo, ocupando casi la mitad del papel, un sol enorme dibujado con tanto trazo repetido que el amarillo casi había roto el papel en algunos puntos. Valeria lo tomó con las dos manos. Lo miró durante más tiempo del que habría mirado cualquier otra cosa. «Es preciosa», dijo, y lo dijo en serio. Sofía asintió con la gravedad de quien acaba de cerrar un trato importante. Tomó su mochila y se fue a explorar el apartamento como si la cuestión estuviera resuelta. Mateo todavía no había dicho nada. Estaba de pie junto a la ventana mirando la calle de abajo con las manos en los bolsillos, en una postura que era demasiado adulta para su cuerpo pequeño. Valeria se acercó y se quedó a su lado sin decir nada, mirando también hacia la calle. Estuvieron así casi 2 minutos, los dos en silencio, observando los coches y la gente y los árboles que el viento movía despacio. Entonces Mateo dijo, sin girarse, ¿tienes animales? No, respondió Valeria. Bien, Sofía le tiene miedo a los gatos. Y con eso se alejó hacia donde estaba su hermana. Valeria se quedó junto a la ventana un momento más, sola, con algo parecido a una sonrisa que no llegó a terminar de formarse pero que estuvo cerca, más cerca de lo que había estado en mucho tiempo. Los días que siguieron construyeron algo que no tenía un nombre fácil. No era rutina todavía, pero empezaba a parecerse a una. Valeria los llevaba al parque, por las mañanas, al pequeño que había a 3 manzanas y que tenía un tobogán rojo y un columpio que chirriaba en el lado izquierdo. Sofía prefería el columpio. Mateo prefería sentarse en el borde del arenero y construir estructuras complicadas que luego defendía con argumentos elaborados cuando algún otro niño se acercaba demasiado. Valeria los miraba desde el banco de siempre y hacía algo que no había hecho en años: no pensar en nada concreto, solo mirar, solo estar presente en ese espacio sin agenda ni precaución ni la capa de distancia que normalmente se ponía cuando estaba cerca de niños. Se lo notó ella misma un jueves por la tarde cuando Sofía se cayó en el parque y se raspó la rodilla, y corrió directamente hacia Valeria sin dudarlo, con los brazos extendidos y los ojos llenos de lágrimas, y Valeria la recogió del suelo con un movimiento completamente instintivo, sin pensarlo, sin medir nada, y la tuvo apretada contra su pecho durante el tiempo que Sofía necesitó para dejar de llorar. Cuando la niña se calmó y se bajó para volver a correr hacia el columpio como si nada, Valeria se quedó con los brazos todavía en la misma posición, vacíos, y tardó varios segundos en volver a apoyarlos sobre las rodillas. Eso fue el jueves. El viernes por la tarde, mientras Valeria les leía un cuento en el sofá con uno a cada lado, Mateo levantó la vista del libro y la miró con esa directness suya que a veces resultaba desconcertante. «Vale», dijo. Era la primera vez que usaba ese nombre. No Valeria, no señorita, Vale, como si hubiera decidido en algún momento de la semana que esa era la forma correcta y no hubiera sentido la necesidad de consultarlo con nadie. Valeria no corrigió nada, siguió leyendo, pero algo dentro de ella se movió, de lugar otra vez, algo que cada vez costaba más ignorar. Sofía empezó a pedirle cosas pequeñas con una naturalidad que indicaba confianza, que le enseñara a doblar la ropa de cierta manera, que le explicara por qué el cielo cambiaba de color al atardecer,
que le trenzara el cabello antes de salir, aunque ninguno de los dos supiera hacerlo bien del todo. Y un día, sin preámbulo, mientras desayunaban, Sofía puso la cuchara en el tazón, miró a Valeria y dijo: mi mamá me enseñaba a atarme los cordones así, con el conejo que corre por el árbol. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fue un silencio lleno. ¿Me enseñas tú también así?, preguntó Sofía. Valeria dejó su taza sobre la mesa despacio. Miró a esa niña de 4 años que le estaba pidiendo algo que no era solo aprender a atarse los cordones, que le estaba pidiendo, sin saberlo, que ocupara aunque fuera por un momento un espacio que tenía la forma de alguien que ya no estaba. Sí, dijo Valeria, te enseño. Y esa tarde, sentadas en el suelo del pasillo, estuvieron casi 40 minutos con un par de zapatillas entre las dos hasta que Sofía lo logró. Cuando el nudo quedó firme, la niña levantó la vista con una expresión de satisfacción tan completa, tan limpia, que Valeria tuvo que mirar hacia otro lado un momento con el pretexto de buscar algo en su bolsillo. Lo que estaba buscando, aunque no lo habría dicho en voz alta, era compostura. A 25 kilómetros de distancia, Daniel Montiel leía informes en su oficina durante el día y llegaba al apartamento de Valeria a recoger a los niños cada tarde con una puntualidad que no admitía variaciones. Siempre a las 6, siempre con el mismo saludo breve, siempre con esa mirada que duraba un segundo más de lo necesario antes de irse. Valeria no analizaba esa mirada, no quería analizarla, pero sí notó, porque era imposible no notarlo, como los niños cambiaban cuando su padre llegaba, no de manera dramática, era algo sutil, casi microscópico, una pequeña contracción, una ligera disminución en el volumen, como si de manera inconsciente ajustaran algo en ellos mismos para ocupar menos espacio, para requerir menos, para ser más manejables, como niños que han aprendido que el amor de ciertas personas se conserva mejor si no se lo exige demasiado. Valeria lo vio, lo reconoció, y no dijo nada porque no era su lugar decir nada, pero lo guardó en ese espacio interno donde guardaba las cosas que la preocupaban y que todavía no sabía qué hacer con ellas. Una tarde de la segunda semana, cuando Daniel llegó y los niños fueron corriendo hacia él y él los abrazó con una ternura real y evidente, pero también con esa reserva particular que lo caracterizaba. Valeria estaba en la cocina preparando algo y lo observó desde allí sin que él la viera, y pensó, sin quererlo, que Daniel Montiel amaba a sus hijos con la misma intensidad con la que ella había amado a los de Camila, con esa intensidad grande y asustada que tienen las personas que saben muy bien lo que es perder y que por eso, paradójicamente, a veces no saben cómo quedarse del todo. Esa noche, después de que se fueron, Valeria estuvo mucho tiempo sentada en el sofá en silencio. La regla no escrita que se había impuesto a sí misma estaba empezando a hacer agua por varios lados al mismo tiempo, y lo peor no era eso, lo peor era que una parte de ella, pequeña, pero cada vez menos silenciosa, no estaba segura de querer seguir tapando las grietas. Afuera, la ciudad seguía con su ruido normal. Los días seguían pasando con esa indiferencia tranquila que tienen los días cuando uno está en medio de algo importante sin saberlo todavía del todo, y en algún lugar entre ese apartamento pequeño con olor a café y el edificio de cristal, que reflejaba el cielo, 2 personas con el mismo tipo de heridas seguían moviéndose sin saber que la distancia entre ellas se estaba haciendo, muy despacio, cada vez más corta. Hay verdades que no llegan con estruendo, no llegan con una confrontación dramática ni con una escena que uno haya ensayado mentalmente, llegan de la manera más ordinaria posible, en el momento más inesperado, y es precisamente esa ordinariedad lo que las hace tan difíciles de absorber. Llegó, un jueves por la tarde, en la pantalla del teléfono de una vecina. Valeria había ido a devolver unas llaves, una cosa de 2 minutos. La vecina, Rosario,
Estaba sentada en su sofá con el teléfono en la mano leyendo algo que la tenía con esa expresión particular de quien consume noticias menores sobre gente importante, esa mezcla de curiosidad y distancia que se tiene con las vidas que uno siente que no lo tocan. «Mira qué cosa», dijo Rosario sin levantar la vista, girando el teléfono hacia Valeria con el gesto casual de quien comparte el clima. «Saliste en una nota». Valeria tomó el teléfono. La foto era del museo, del jueves anterior. Ella de espaldas, con Mateo de la mano izquierda y Sofía de la derecha, los tres mirando una instalación de colores que a los gemelos les había parecido lo más extraordinario que habían visto en sus 4 años de vida. Era una foto tomada desde lejos, casi discreta, de esas que uno no nota que le están tomando porque está completamente dentro del momento. El titular era pequeño, casi una nota al margen en una página de chismes de sociedad: nueva niñera. Para los herederos Montiel, los hijos del empresario Daniel Montiel fueron vistos esta semana en el Museo de Arte Contemporáneo acompañados por una mujer desconocida. Valeria leyó la palabra 2 veces. Montiel. El teléfono de Rosario se quedó inmóvil en sus manos durante varios segundos que ella no supo contar. Luego lo dejó sobre la mesa con una calma que no sentía. Dijo algo que no recordaría haber dicho, y salió del apartamento de su vecina con las llaves apretadas en el puño. Entró a su apartamento, cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y buscó el nombre: Daniel Montiel, empresario, fundador de un grupo de logística y tecnología que operaba en 12 países. Patrimonio estimado que Valeria no terminó de leer porque los números dejaron de tener sentido después del cuarto cero. Fotos de eventos de los que claramente intentaba mantenerse al margen. Una nota de hacía 2 años sobre la muerte de su esposa, Elena Montiel, fundadora de una red de programas educativos en zonas vulnerables. Valeria se detuvo en ese nombre. Elena Montiel. Lo escribió en el buscador con una sensación extraña, como cuando uno tira de un hilo sin saber que está conectado a algo que va a cambiar la forma de ver el tejido completo, y encontró lo que no buscaba: una nota de archivos sobre los programas financiados por la Fundación de Elena, con la lista de centros beneficiados, y en esa lista, en el 5º lugar, el nombre del centro infantil donde Valeria había trabajado durante 4 años, el centro donde había sido más feliz que en ningún otro lugar. El centro al que había renunciado sin poder explicarle a nadie por qué. Había sido financiado por Elena Montiel durante 3 años consecutivos. Valeria cerró el teléfono, se quedó sentada en el borde de la cama, en silencio, con esa clase de quietud que no es paz sino todo lo contrario. Es el momento justo antes de que el cerebro termine de procesar algo demasiado grande para procesarlo de golpe. Daniel Mora no existía, nunca había existido. El hombre que se había presentado en su puerta una noche de lluvia con un nombre prestado y un traje empapado y 2 niños dormidos en brazos era uno de los hombres más ricos del país. Y ella había estado cuidando a sus hijos durante 5 semanas en su apartamento pequeño, llevándolos al parque en autobús porque no tenía coche, comprando el yogur que a Sofía le gustaba con el dinero que él le pagaba en efectivo como si fuera una transacción cualquiera entre personas cualquiera, y en ningún momento le había dicho la verdad. Valeria se levantó, fue a la cocina, llenó un vaso de agua y lo bebió de pie frente al fregadero, mirando por la ventana sin ver nada. Luego lo dejó en la mesada con más fuerza de la que pretendía y el sonido del cristal contra la cerámica fue lo primero que la devolvió completamente a su propio cuerpo. Pensó en Mateo, en cómo la semana anterior le había pedido que leyera el mismo cuento 3 veces seguidas y cada vez que ella llegaba al final él decía otra vez: vale, con esa autoridad tranquila que tienen los niños cuando se sienten completamente seguros de que la persona que tienen enfrente no va a ningún lado. Pensó en Sofía preguntándole cómo se ataban los cordones como lo hacía mamá. Pensó en sí misma enseñándole, arrodillada en el suelo del pasillo,
con una paciencia que no había tenido que fabricar porque había salido sola, desde un lugar que creía sellado, y pensó en Daniel, en todas las conversaciones breves que habían tenido cuando él venía a recoger a los niños, en cómo la miraba a veces con una expresión que ella había interpretado como gratitud, pero que ahora, releyéndola desde este nuevo lugar, tenía otra textura, como alguien que sabe algo que el otro no sabe y carga con ese desequilibrio en silencio. La rabia llegó despacio, no como explosión sino como marea, esa clase de rabia que es más triste que furiosa, que tiene en su centro no el deseo de destruir algo sino la pregunta de por qué fue necesario, por qué ella, que había puesto sus condiciones desde el primer momento con una honestidad que le había costado abrir la puerta de nuevo, no había merecido la misma honestidad de vuelta cuando Daniel llegó. Esa tarde a las 6, como todos los jueves, Valeria abrió la puerta antes de que timbrara. Los gemelos estaban dormidos en el cuarto. Valeria había esperado a que se durmieran a propósito porque no quería que estuvieran presentes en lo que venía. Fuera lo que fuera, Daniel la miró y supo de inmediato. Las personas que han vivido suficiente saben leer ese tipo de silencio. Entró cuando ella se apartó para dejarlo pasar, y se quedó de pie en el centro del salón con esa postura que Valeria había llegado a reconocer en él. Espalda recta, manos quietas, como alguien que se prepara para recibir algo que ya no puede evitar. Daniel Montiel, dijo Valeria, no como pregunta. Él no lo negó, asintió una sola vez, despacio. El silencio que siguió tuvo peso físico. Me dijiste que no querías preguntas, dijo él finalmente, con una voz baja y sin defensas. Y yo usé eso. Tienes razón en estar enojada. No es solo el nombre, dijo Valeria, y su voz era más tranquila de lo que esperaba. Esa tranquilidad que a veces viene cuando el dolor ya superó cierto umbral y el cuerpo decide economizar energía. Es que tú construiste todo esto sobre una mentira. Cada día que pasaron aquí, cada vez que yo tomé una decisión sobre cómo cuidarlos, qué comprarles, cómo hablarles, lo hice creyendo que era una situación entre personas iguales. Y no, era así, nunca fue así. Tú lo sabías y yo no. Daniel abrió la boca y la cerró, abrió las manos y las volvió a cerrar, y entonces dijo algo que no había planeado decir, que llevaba semanas sin decírselo ni a sí mismo. Necesitaba saber si podía confiarles a ellos alguien que no me quisiera a mí primero. Su voz no era una excusa, era una confesión. Todos los que se han acercado a mis hijos en el último año y medio me ven a mí antes de verlos a ellos. El dinero, el apellido, lo que pueden conseguir. Y yo necesitaba a alguien que los viera a ellos, solo a ellos. Hizo una pausa, y eso eras tú. Desde el primer día. Valeria lo miró durante un momento largo, luego dijo, con una voz que no tenía crueldad, pero tampoco tenía salida, eso no te da derecho, y fue por los abrigos de los niños. Cuando Daniel salió esa noche con Mateo y Sofía, uno en cada mano, adormilados y sin entender bien qué pasaba, Sofía se giró en el pasillo y dijo hasta mañana. Vale, con esa confianza absoluta de quien no concibe que mañana pueda ser diferente a hoy. Valeria sonrió, esperó a que las puertas del ascensor se cerraran, y entonces sí, por primera vez en semanas, se permitió sentir el tamaño completo de lo que había dejado entrar sin querer. No lloraba por Daniel, lloraba por Sofía diciendo hasta mañana. Con esa certeza, lloraba porque ella sabía, con la misma certeza dolorosa con la que sabía tantas cosas, que había vuelto a construir algo en un terreno que no era suyo, que había vuelto a querer a dos niños que el mundo, de una manera u otra, tenía todas las razones para llevarse, y que esta vez había sido ella misma quien había abierto la puerta. Hay un tipo de dolor que no grita, no rompe cosas, no colapsa en el suelo, no pide ayuda a nadie. Es el dolor que se sienta contigo en silencio, que te acompaña mientras haces el café por la mañana, mientras miras por la ventana sin ver nada, mientras contestas mensajes con palabras normales y una vida que desde afuera parece intacta.
Es el dolor de las personas que aprendieron demasiado pronto que romperse en público no cambia nada, que el mundo sigue girando de todas formas, que es mejor sostenerse sola que depender de algo que puede quitarte de nuevo. Valeria llevaba 10 días sosteniéndose sola, 10 días desde que cerró la puerta del apartamento de Daniel con esa calma que no era calma sino la única armadura que le quedaba, 10 días sin contestar llamadas, sin responder mensajes, sin permitirse pensar demasiado en dos caritas de 4 años que seguramente no entendían porque la persona que les enseñaba a atarse los cordones había desaparecido sin decir adiós. Ese pensamiento era el que más le costaba, no la traición de Daniel, no la mentira del nombre, no el descubrir que lo que creía una relación entre iguales había sido desde el principio algo construido sobre una base falsa. Todo eso dolía, sí, pero lo que la despertaba a las 3 de la mañana con el pecho apretado era imaginar a Sofía buscándola con los ojos en una habitación donde ya no estaba, porque Valeria conocía ese momento, lo conocía desde los dos lados. Sabía lo que era buscar con los ojos a alguien que ya no iba a aparecer. Se levantaba, se preparaba el café, miraba la mancha clara en la pared donde antes había una foto, y se decía que había hecho lo correcto, que los límites existen por algo, que una relación que empieza con una mentira, aunque sea una mentira con buenas intenciones, no puede construirse sobre eso, que ella no era una empleada ni un personaje secundario en la historia de otro y que su dolor, su historial, sus razones para poner distancia merecían ser respetados. Se lo decía con convicción, y casi se lo creía. Fue el jueves de la segunda semana cuando encontró el sobre. No había escuchado pasos, no había timbre, no había golpe en la puerta. Simplemente salió al pasillo a revisar si había llegado correspondencia y lo vio ahí, en el suelo junto al felpudo, un sobre blanco, sin nombre escrito por fuera. Lo recogió con la misma cautela con la que se recogen las cosas que uno intuye que van a cambiar algo, aunque todavía no sepa exactamente qué. Entró, lo dejó sobre la mesa, se sirvió el café, lo miró durante 5 minutos antes de abrirlo. Dentro había 2 cosas. La primera era una hoja doblada en 4, con una letra irregular, mezcla de mayúsculas y minúsculas sin ningún criterio aparente, del tipo de letra que hacen los niños cuando todavía están aprendiendo que las palabras tienen una forma fija y no entienden bien por qué. Valeria tardó un momento en descifrarla, no porque fuera ilegible sino porque sus ojos se nublaron casi de inmediato. Decía, con esa ortografía particular que tienen las cosas dictadas por alguien de 4 años a alguien que intenta transcribirlas fielmente, vale, Sofía no quiere desayunar. Yo tampoco quiero mucho. Papá dice que estás ocupada, pero nosotros sabemos que las personas ocupadas avisan. ¿Estás enojada con nosotros, Mateo? Y debajo, con otra letra, más pequeña y apretada como si hubiera querido añadir algo en secreto, yo también, Sofía. Valeria dejó la hoja sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo frágil que podría romperse si lo movía demasiado rápido. Puso las 2 manos planas sobre la superficie, respiró, y entonces tomó la segunda hoja. Era un documento con membrete de un despacho de abogados, formal, con fecha, con lenguaje técnico y referencias legales, pero era un borrador, sin firmar, con una nota manuscrita al margen que decía simplemente, pendiente de enviar. Lo leyó una vez, lo leyó de nuevo, más despacio. Era una carta dirigida al abogado de Daniel solicitando que en cualquier disposición legal sobre la tutela y el cuidado de Mateo y Sofía Montiel, Valeria Ríos fuera considerada figura de referencia afectiva, con derecho de presencia y consulta en decisiones relevantes sobre el bienestar de los menores. No era una propuesta romántica, no era una estrategia, no era Daniel Montiel el millonario intentando comprar algo que el dinero no puede comprar. Era un hombre que había tardado toda su vida en aprender la diferencia entre controlar y confiar, poniéndolo por escrito en un
documento legal que todavía no había enviado, guardándolo en un sobre, dejándolo debajo de una puerta en lugar de usarlo como argumento en una conversación, porque había aprendido, finalmente, que hay cosas que no se dicen para convencer, se dicen para que la otra persona sepa la verdad, y luego se da un paso atrás y se espera, sin garantías, sin presión, sin red de seguridad. Valeria se quedó sentada en la mesa durante un tiempo que no supo medir. Pensó en Camila, pensó en los niños de Camila, que ahora tendrían 7 años y a quienes no había vuelto a ver. Pensó en todas las veces que había cerrado puertas antes de que pudieran cerrarlas en su cara, como si anticipar la pérdida fuera una forma de controlarla. Pensó en Sofía diciéndole que quería aprender a atarse los cordones como lo hacía mamá, con esa confianza absoluta que tienen los niños cuando deciden que alguien merece ese tipo de intimidad. Pensó en Mateo tendiéndole un dibujo sin decir nada el primer día, como si no necesitara palabras para comunicar algo que ya había decidido, y pensó, por primera vez en mucho tiempo, que quizás protegerse de todo no era lo mismo que estar a salvo, que quizás el miedo a perder no era una razón suficiente para no tener. Se levantó, no tomó una decisión grande ni dramática, no hubo un momento de claridad cinematográfica donde todo se ordenara de golpe, fue algo más pequeño y más real que eso, simplemente se puso los zapatos, agarró las llaves, y salió al pasillo sin saber exactamente qué iba a hacer cuando llegara al final de las escaleras. La lluvia la recibió en la puerta del edificio, otra vez la lluvia, como si el cielo insistiera en marcar los momentos importantes con el mismo sonido de fondo, como si quisiera recordarle que hay cosas que se repiten no porque estén atrapadas, sino porque todavía no han terminado de ocurrir. Lo vio a media cuadra, de espaldas, caminando despacio, sin paraguas, con las manos en los bolsillos y los hombros de alguien que ha dejado de intentar protegerse de lo que ya está cayendo. No era la postura de un hombre poderoso, era la postura de alguien que acaba de hacer lo único que sabía hacer y ahora camina sin saber a dónde, porque el resultado ya no está en sus manos. Valeria no corrió, había corrido suficientes veces en su vida, hacia las cosas y también alejándose de ellas, y había aprendido que la velocidad no cambia lo que encuentras al final. Caminó,